siempre contando con la presencia del economista Eric Zúñiga, consultor financiero, con quien vamos abarcando diferentes temas de la realidad económica, ¿no? Cómo prepararnos también para afrontar los diferentes escenarios que se presentan en nuestro país. Economista, ¿cómo estamos? Buenos días, bienvenido. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Como siempre, un gusto estar todos los sábados presente acá en Europa Económico y contento de poder dar educación financiera y empresarial a toda la región. Correcto, el día de hoy vamos a abarcar un tema importante que es el impacto del retiro de la CTS, ¿no? Ya que el Congreso también aprobó recientemente esta liberación de la totalidad de los fondos de compensación por tiempo de servicio, la CTS, sin ningún tipo de restricción. Pero para poder entender un poquito más este término de la CTS, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de este término? Muchas gracias, Rodrigo. La CTS es el significado de compensación por tiempo de servicio. Es un determinado monto que la empresa donde tú laboras, ojo, tienes que estar siempre en planilla, ¿sí? No se rige para las personas que trabajan en cierta forma en CAS o por recibo por honorarios. Es cuando tú estás en planilla y hay un determinado monto que se deposita a una cuenta, a esta cuenta de CTS, cada 6 meses. Los depósitos son en los meses de mayo y de noviembre, ¿ya? Entonces, este monto se va acumulando a una determinada tasa, por ejemplo, en el sistema financiero. Puede ser un 2%, 3%, 4%, de acuerdo a donde tu CTS esté depositado, ¿sí? Por ejemplo, si yo trabajo, supongamos, en un banco verde que está por la Avenida Sol, la mayoría de personas o de trabajadores o colaboradores tienen su CTS en el mismo banco. Tienen su cuenta sueldo y también tienen su cuenta de CTS, porque el banco les deposita ahí cada mayo y cada noviembre. ¿Sí? Es un tema de ley. ¿Para qué sirve básicamente la CTS? Por el tiempo que tú trabajas es un determinado dinero que se te paga, se te compensa, ¿sí? Por estar trabajando ahí. Es como un tipo de seguro, tal vez. Se puede decir que es exacto. ¿Por qué? ¿Ya? Justo tocaste un buen término ahí. Desempleo. Por ejemplo, si yo voy a mudarme de un trabajo a otro trabajo, cuando a mí me hacen la liquidación, ahí me hacen la liquidación los meses que he trabajado, descuentos, si tengo vacaciones truncas o tengo vacaciones que me deben, se hace un cálculo y también se da el tema de la CTS, se te deposita también la CTS ahí y muchas veces la CTS es un gran monto de tu liquidación. Supongamos, me van a liquidar 100, pero mi CTS viene a formar 60 soles. Y 40 soles ya viene a ser lo que son vacaciones o gratificaciones que me iban a pagar ese año. Un porcentaje. Entonces muchas veces la CTS te ayuda y es el volumen grande que compensa tu liquidación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando tú te vas, te liquidan beneficios sociales y gran parte es la CTS. Correcto. Gran monto es la CTS, ¿no? Exacto. O sea, gran monto pertenece a la CTS. Muchas veces, como te digo, son un 50 o 60% de la liquidación total. Entonces, ya tenemos un antecedente. ¿Sí? Ya tenemos un antecedente que la CTS ya estaba liberada el año pasado hasta el 31 de diciembre de 2023. Ya se liberó. Ya ha habido un retiro de todo ese dinero. ¿Ya? Ahora, vamos a tener prácticamente a partir del 28 de mayo también una liberación de la CTS. Pero si tú sigues en el mismo trabajo, date cuenta que ya no tienes el mismo monto de CTS si es que retiraste el año pasado. Si retiraste el año pasado, lo que vas a retirar ahora prácticamente va a ser un porcentaje de que dejaste el 2023 y el aporte que te hicieron en mayo de este año. Correcto. ¿Sí? El saldo más lo nuevo. El saldo más lo nuevo. Entonces ya no sería mucho. Pero si tú no retiraste la CTS, supongamos que tenías un monto, a ver, calculemos que eran 2 UITs, ¿no? Del año pasado, son 8.000 soles. Más lo que te pueden depositar ahora, podrías estar llegando aproximadamente a 10.000 soles, aproximadamente. Correcto. Y el 100%, tiene disposición para retirarlo. Okay. ¿Ya? Entonces, ese es un buen detalle, ese es un buen indicador. Pero si tú el año pasado ya retiraste todo el 100%, habrán sido 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y este año quieres retirar, prácticamente vas a retirar lo que te depositan en mayo, nada más. Absolutamente nada más. Entonces, hay que ver un tema de liquidez, hay que ver un tema de plan de inversión. El tema de la CTC es un porcentaje muy bueno, es un monto muy bueno que te ayuda a poder pasar etapas de crisis. Si a mí, supongamos, yo renuncié porque quiero hacer otro tipo de actividades, entonces la CTS más la liquidación me ayudan a poder apalancar los meses donde no voy a tener ingresos o voy a hacer una inyección de dinero en el emprendimiento que yo tenga.
pero esta inyección de dinero también tiene que estar muy bien presupuestada y planificada. Supongamos que yo tengo un ingreso en una entidad pública o privada, donde supongamos me da una liquidez, supongamos de 3.000 soles. Okay. ¿Ya? Con 3.000 soles ya después de descuentos, después de deducción de impuestos a AFP, yo puedo vivir con 3.000 soles y tranquilo. Pero si yo voy a ingresar a un emprendimiento donde no genera ese tipo de ingresos, voy a tener que empezar a generar más dinero. Voy a verme golpeado en el nivel de ingresos y nivel de gastos que yo puedo tener. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, si yo tengo un emprendimiento, entonces que tu emprendimiento vaya generando poco a poco un ingreso igual o mayor en un principio al sueldo que tú ganas. ¿Para qué? Para que no te veas descoberturado. No te veas descoberturado. ¿Qué pasa? Muchas personas dejan los trabajos en cierta forma que tienen seguros de un momento a otro por un emprendimiento. Y cuando los dejan de un momento a otro no tienen el mismo nivel de ingresos, el tema de iniciar el negocio es un poco más difícil, conseguir el mercado, los clientes es un poco más difícil. Entonces ves cortado tu nivel de ingresos y ahí es donde empieza a que tú empiezas a quemar o empiezas a gastar todo el tema de dinero, ahorros que tengas, sacas préstamos, entonces empieza un tema de endeudamiento, de falta de liquidez y entras en una ruleta donde a veces nunca puedes salir, ¿no? Entonces trabajas, tienes un emprendimiento, pero retírate al 100% de tu emprendimiento cuando tu emprendimiento genera la misma cantidad de dinero que genera tu trabajo de 8 horas. Mínimo. Si puedo vivir, supongamos, con 2.500 y mi emprendimiento ya está con 2.500, que me genera 2.500 líquido para mí, listo, vayamos al 100%, porque ya llegué en cierta forma a un punto de equilibrio en mi emprendimiento, entonces ya con el 100% de tiempo puedo empezar a hacer crecer eso. Correcto. Pero si mi emprendimiento está en 0 soles, entonces no puedo sacar esa estabilidad económica que en cierta forma tengo en un principio con un trabajo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. Y también tengamos en cuenta que la tasa, como hablamos la semana pasada, la tasa de referencia ya está en 5.75. Vamos a tener retiros de la AFP, la CTS y la gratificación. Entonces julio es un mes donde muchas personas van a tener liquidez. Gratificación, retiro del CTS, retiro de la AFP y el tema del sueldo. Son en cierta forma 4 ingresos que las personas vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer con eso? ¿Qué necesitas hacer con eso? Necesitas generar un plan de inversión para todo ese dinero. ¿Lo voy a sacar? Sí, saca ese dinero, ponlo a trabajar, pero ponlo a trabajar en herramientas mucho más rentables. ¿Sí? Recuerda que el tema de la AFP, como ya comentamos en la semana pasada, es el fondo de jubilación o es el fondo que vas a recibir tú cuando seas mayor de edad, adulto mayor, 60, 65, 70 años. No puedes ahora gastar o despilfarrar o hacer perder ese dinero que te tiene que servir para un futuro. ¿Sí? Entonces, como ya hemos explicado, hay muchas formas de hacer crecer todo ese dinero. Hay liquidez, va a haber dinero para que tú puedas realizar mejores acciones. Ya sea dentro o fuera del hogar, ya sea inversiones a corto, largo, mediano plazo. Hay muchas herramientas en las cuales podemos trabajar. Correcto, es importante, ¿no? Pensar bien qué vamos a hacer con esa liquidez inmediata, un tema de planificación que vamos a compartir más detalles acerca de qué puede hacer usted con ese dinero, con lo que va a obtener de la AFP, CTS, la gratificación de julio. Luego de esta brevísima pausa comercial vamos a seguir compartiendo un poco más del tema el impacto del retiro de la CTS junto al economista Eric Zúñiga. Pausa y venimos. Por si punto. Muy bien amigos, estamos de regreso, claro que sí, luego de la pausa comercial, hablando del tema del impacto del retiro de la CTS, ¿no? En el bloque económico de TV Sur Noticias. Y vamos comentando un tema importante y, bueno, también justamente hubieron declaraciones referente a esta aprobación por parte del Congreso Economista. Y en declaraciones del gerente general del Instituto Peruano de Economía, dijo en una entrevista que se calcula que 9 de cada 10 personas con cuentas de CTS tienen fondos que solamente le alcanzarían para cubrir un mes de la canasta básica. ¿Usted comparte su opinión? ¿Cuál es la posición sobre este contexto? Es que es un comentario atinado. Sí, porque recuerda que hemos tocado el tema que el año pasado ya ha habido un retiro de CTS hasta el 31 de diciembre de 2023. Entonces, muchas personas ya retiraron la CTS.
ya hicieron una disposición de CTS, tal vez una parte o al 100%, y se quedaron solamente con un monto pequeño de soles. Ahora va a venir el depósito de mayo, que es prácticamente, supongamos, de acuerdo al salario que tú ganas, puede ser 500, 600, 700, 800 o tal vez 1000 soles. Entonces, ¿de qué te sirve retirar ese fondo ahora? Porque ya el año pasado retiraste, si estabas en un trabajo, supongamos, 3 años, el año pasado retiraste prácticamente todo el 100%, entonces ahora vas a tener solamente un pequeño ingreso nada más. Correcto. Entonces, ¿para qué aprobar una ley donde ya se ha retirado dinero? ¿No? Es más, o sea, pueden aprobar la ley, pero ¿dónde está la cultura financiera de cada persona? Tiene que velar por el ingreso permanente, por el proceso de familia que ustedes tienen, ¿no? Pero, ¿sabe qué, señor Eric? Yo soy soltero. Perfecto, eres soltero, pero tienes que mirar al futuro, a tu yo de los 60, 70 o 60 años. Exacto. Es lo que nos falta mucho, ¿no? En la sociedad, ya que también, adicionalmente a esto, economista, la Superintendencia de Banca y Seguro, la SBS, indicó que el destino de esta deliberación, pues, que se han dado de los fondos, terminan casi a la totalidad en gastos por consumo. Exacto, exacto. Es gastos de consumo, hacer el mercado de la semana, gastarse. Hay un tema muy crítico que muchas personas sacan dinero y se compran un televisor grandote en la casa, y a veces la casa no tiene, no está construida al 100%, pero tienes un televisor muy grande ahí. Wow. Entonces, tienes que tener prioridades en el tema del gasto. No es solamente sacar el dinero y comprar una tele porque siempre quiero mi tele. Puedes comprar una tele, pero de acuerdo a la necesidad o al momento, a la coyuntura en la cual tú vives. Correcto. O sea, puede ser algo pequeño, sí, que te ayude a compartir un tiempo con familia, perfecto, eso está muy bien. Pero tratar de sacar dinero y comprarte algo que en verdad no te da una rentabilidad, entonces hay que tener eso en cuenta. Y es lo que está pasando también con el tema de la AFP. En el último reporte, la AFP nos ha dicho que hay 2 millones de personas que ya no tienen nada en su cuenta de AFP, ¿no? Hay otro porcentaje de aproximadamente un poco más de 1 millón que solamente tiene un pequeño monto de casi un sueldo básico en la AFP. Y hay un pequeño menos del 30 o 20% que sí tiene 20,000 soles que sí tiene más de 20,000 soles para que cumplan el retiro. Dos realidades distintas. O sea, son dos realidades, o sea, dense cuenta que ya en todos estos años de la pandemia, ¿no? De la pandemia y post-pandemia y las crisis que hemos vivido, los fondos de CTS y los fondos de AFP ya no son los mismos. Se ha hecho un retiro muy grande y muy masivo de todo el dinero. Pero ¿dónde está? En el tema de la pandemia es comprensible. ¿Por qué? Porque las personas necesitábamos alimentación, salud, educación, pagar servicios, comprar comida todas las semanas, abastecerse, ¿no? Poder pasar los meses. Se ha incrementado un determinado número de acciones en lo que es emprendimientos, inscripciones en réditos públicos, nuevas empresas, pymes, MIPES. Entonces, muy bien. Pero ya cuando la economía empieza a funcionar, a caminar, a calentarse como debe de pasar, inyectar más dinero a veces ya no es saludable, sino el tema de la inyección de dinero tiene que ser básicamente con inversiones, trayendo muchos proyectos, trayendo empresas de fuera. Entonces eso es el detalle, ¿no? Y generar trabajo, aperturar las fronteras. ¿Para qué? Para que puedan entrar, supongamos, nuevas cadenas de hoteles, proyectos grandes en lo que es minería, en lo que es el mar, en lo que es agricultura. Eso te genera trabajo, eso te genera ingreso de dinero. Por ejemplo, muchas empresas dicen, las empresas grandes deben de pagar mucho más impuestos que los pymes. Pero señores, supongamos, si yo tengo 1 millón de pymes que pagan 20 soles, son aproximadamente 2 millones de impuestos. Pero si yo formalizo 1 millón más, 2 millones de pymes formalizadas que te pagan 20 soles, son mucho más dinero, son prácticamente casi más de 4 millones de impuestos. Correcto. Solamente en la formalización. No es necesario que la empresa grande la sigas exprimiendo, ¿no? Que saque mucho más dinero. El tema, por ejemplo, de la minería. La minería te paga canon sobre canon, te paga regalías, te paga el impuesto a la renta, ¿no? Y la minería da trabajo muchas veces a operarios de máquinas, de grúas, de retroexcavadoras. En la zona donde trabajan muchas veces te genera una suerte de pequeños clústeres comerciales, ¿no? Ferreterías, farmacias, boticas, hoteles, restaurantes, peluquerías.
¿Por qué? Porque las personas de la mina necesitan ese tipo de servicio y las personas que viven cerca de la mina te ofrecen ese servicio. Ya generaste un trabajo, ya generaste un ingreso, ¿no? El tema de la economía es que se trabaje y se caliente de una manera correcta, autónoma, automática, ¿sí? El tema no es inyectar dinero. Puedes inyectar dinero, sí, pero date cuenta que muchas personas ya no tienen CTS, con las justas van a recibir 800, 700 soles de su nuevo depósito en mayo. El tema de la AFP, más de 2 millones ya no tienen ni un sol. Hay un porcentaje, hay un determinado porcentaje, un poco más de 1 millón que tienen, que pueden cubrir por lo menos una OIT o están en ese parámetro. Hay un pequeño monto de 20 o 30% de todos los afiliados de la AFP donde sí cumplen este monto de las 4 ITs, los 20.200 soles. Entonces, dense cuenta que el dinero ya se acabó. Ese dinero que tenías que recoger a tu futuro ya se acabó. Entonces tienes que empezar a parar, generar dinero, generar otro tipo de ingreso, y todo lo que vaya entrando a tu FP o a tu CTS, déjalo, guárdalo, déjalo ahí, ya no lo saques. Y si lo sacas, ya te digo, tienes que tener planes de inversión seguros y rentables que te ayuden a llegar a unos 65, 60 años seguro, tranquilo. No puedes llegar a los 65 años sin un sol, sin un emprendimiento, sin un negocio, o tratando de hacer negocios de subsistencia. No puedes generar ese tema. El tema de la formalidad te ayuda muchas veces. Soy formal, puedo participar en cursos, por ejemplo, de las municipalidades. Puedo participar en programas de innovación. Correcto. Puedo participar en fondos no concursables. Entonces, ser formal te ayuda y te da muchas puertas, ¿no? Entonces, hay mucha educación que debemos de tener. Y para eso nosotros estamos constantemente, todos los días, educando a pymes, a MIPES y a economías familiares en qué es lo que deben de hacer con su dinero. Así es, muy importante en realidad, señora, usted en casa, a nuestro público televidente de TV Sur. En realidad, con el bloque económico nosotros también tenemos ese objetivo, ¿no? Con la participación del MBA economista Eric Zúñiga, de poder fomentar lo que es la educación financiera, de que usted sepa qué hacer con ese dinerito, con esa liquidez que pueda tener. Muchas veces tenemos tal vez el recurso económico, pero no sabemos cómo destinarlo, cómo poder diversificar y que nos genere una rentabilidad, para lo que en realidad uno hacia futuro busca lo que es la libertad financiera, economista. Entonces tenemos este espacio para que también usted pueda tener una participación activa junto a nosotros a través de las redes sociales de TV Sur, dejar los comentarios, si tiene dudas, consultas. Contamos con la presencia del economista Eric Zúñiga y en esta oportunidad abarcando un tema importante, el impacto del retiro de la CTS. Así que es necesario conocer estos enfoques también de cómo usted puede destinar este retiro para un proceso de rentabilidad que pueda tener hacia el futuro. Muy bien, economista, estamos llegando ya casi a la parte final. Recomendaciones y palabras finales también para nuestro público. Muchas gracias. Nada, recomendar siempre un tema de educación financiera. Nosotros como consultores financieros estamos preparados de la manera más técnica, ética y profesional para poder ayudarte a que todo el procedimiento económico que tú tengas sea muy bueno, ya sea para tu economía familiar como también para tu economía empresarial, ¿sí? Recuerda que toda inversión viene con un tema de estudio, con un proceso, y ninguna inversión de $100 te va a dar un carro en solamente 6 meses. ¿Sí? Perfecto. Esa fórmula hasta el día de hoy no existe y no creo que exista, ¿ya? Entonces, ese es el primer tema. Cualquier tipo de inversión que ustedes quieran hacer crecer su dinero de una manera sostenible, tenemos herramientas de renta fija, renta variable, para que ustedes puedan proteger y hacer crecer su patrimonio. Como también recordarles que estamos en la búsqueda de todo lo que es el sector automecánica, talleres, personas que se dedican al tema de planchado, pintura, motores, grúas, para nuestras ferias internacionales este año en México, Dubái, Frankfurt y Shanghái. Ferias internacionales donde son un espacio comercial muy grande para que puedas hacer crecer tu negocio gracias a MESE Frankfurt. Y nada, Rodrigo, estamos siempre para poder apoyarlos, a todas las pymes, MIPES, economías familiares, a los números de teléfono 963-75-2402 y en todas nuestras redes sociales como Eric Zúñiga, consultor financiero. Muchas gracias, Rodrigo, y una muy buena semana para todos. Perfecto, economista, el dato final, ¿cómo estamos con el tipo de cambio para el día de hoy, sábado 18 de mayo? Seguimos con 3.71 y con 3.72, se mantiene constante el tipo de cambio. Perfecto, tuvimos la presencia del economista Eric Zúñiga, consultor financiero, abarcando el tema del impacto del retiro de la CTS aquí en el bloque económico de TV Sur Noticias. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos todos los sábados. Nos vamos a una pausa comercial y retornamos con más informaciones aquí en TV Sur Noticias, edición sabatina. Ya venimos.